Bienvenidos. En esta oportunidad les voy a enseñar a escribir el código que va a ser capaz de controlar la puerta automatizada utilizando un sensor de ultrasonido. Bien, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro programa BitBlock en línea y cargar la placa respectiva. En este momento la placa que estamos usando en este proyecto es la placa BQ Zoom, la cual vamos a arrastrar, ¿verdad? Y el paso siguiente es conectar cada uno de los diferentes componentes que tenemos en nuestro proyecto. Podemos identificar que tenemos un servomotor de rotación continua, tenemos un switch final de carrera, para total 2 switch final de carrera, tenemos nuestra placa y del otro lado de nuestro proyecto tenemos el sensor de ultrasonido y un LED. Entonces vamos a proceder a conectar los diferentes elementos en nuestro entorno de programación BitBlock. A ustedes se les suministra también un documento PDF, el cual les muestra de forma detallada las diferentes conexiones y el programa para que puedan escribirlo exactamente como yo lo he diseñado y que funciona perfectamente. De igual forma, ustedes tienen la facultad de hacer modificaciones en el programa y agregarle funciones adicionales o cambiar algunos de los parámetros de manera que puedan aprender y desarrollar mucho mejor este proyecto. Entonces, para iniciar, lo primero es recordar dónde conectamos cada uno de los diferentes componentes en nuestra placa. Es decir, en qué pin hemos conectado el servomotor, en qué pines hemos conectado los switches final de carrera, en qué pines conectamos el LED y en qué pines conectamos el sensor de ultrasonido. Es importante que la misma conexión que se realizó física se realice en nuestro sistema o en el programa BitBlock. Recordando las diferentes conexiones que nosotros hemos utilizado son las siguientes. El servo de rotación continua está conectado en el pin digital 7 de nuestra placa. Vamos a realizar esa conexión en BitBlock. Para ello buscamos en los componentes servo de rotación continua, arrastramos y conectamos en el pin digital número 7. Bien, miremos los siguientes componentes. Tengo un switch final de carrera de este lado y un switch final de carrera de este otro lado. Este switch final de carrera es el switch final de carrera de puerta abierta, es decir, el que indica la señal de que la puerta se encuentra abierta. Y este switch final de carrera se llama switch final de carrera de puerta cerrada, el cual envía una señal cuando la puerta se encuentra cerrada. Vamos a proceder a conectar los switches finales de carrera. Continuamos con las conexiones. Del otro lado tenemos un LED y tenemos el sensor de ultrasonido. Nosotros el LED lo hemos conectado al pin digital número 6. Nos queda pendiente por conectar solamente nuestro sensor de ultrasonido. Este sensor de ultrasonido tiene dos cables de datos, para lo cual vamos a necesitar dos pines digitales. Los dos pines que vamos a necesitar son el pin 3 y el pin 4. En el pin 4 vamos a conectar el cable de datos llamado TRI y en el pin 3 el Edge. Vamos a proceder a hacer la conexión. Bien, con eso hemos finalizado todas las conexiones. Ahora el siguiente paso es realizar la programación. Para programar nos vamos acá a la pestaña Software y comenzamos a escribir nuestro programa. Como les comenté anteriormente, existe un PDF en el cual les explico en detalle cómo se va a realizar el programa y muy importante también que aprendan a realizar la conexión de los switches final de carrera, debido a que una mala conexión en un switch final de carrera puede ocasionar que quememos nuestra placa. Entonces, explicando un poco, el switch final de carrera dispone de tres patas, una llamada común, otra llamada normalmente abierto y otra llamada normalmente cerrado. Normalmente cerrado está identificado con una nomenclatura NC, normalmente abierto con NA o NO, dependiendo del switch, y el otro aparece como común o base, dependiendo también del switch. Ahora, lo importante de nuestro switch es que debemos de conectar un cable de corriente 5 voltios, un cable de tierra GND y un cable de datos. Son los tres pines que se conectan a nuestro switch final de carrera. Bien. Nosotros debemos de primero identificar cuál es el común o cuál es la base en el switch final de carrera. Como ya les dije anteriormente, viene marcada con el nombre común o el nombre base. Una vez identificado ese pin, a ese le vamos a conectar el cable blanco o un cable amarillo que va a corresponder al cable de señal. Al pin normalmente abierto vamos a conectar un cable rojo o de corriente 5 voltios y al pin normalmente cerrado le vamos a conectar el cable negro o el cable de tierra GND.
Recuerden que el cable de señal en BitBlock siempre va conectado a los pines digitales blancos. De tal forma que el común va conectado al blanco, el normalmente abierto va conectado al rojo y el normalmente cerrado va conectado al negro. Esa es la conexión correcta de nuestros switches finales de carrera. Bien, comencemos el programa. Nosotros lo que necesitamos para comenzar a programar es colocar un condicional a nuestra placa, y el condicional es que cuando el sensor de ultrasonido que está acá afuera detecte un objeto a menos de cierta distancia, que en este caso va a ser 5 centímetros, que active el motor, que lo va a activar en sentido antihorario. Al activar un sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, él va a proceder a abrir nuestra puerta. Esa sería nuestra primera instrucción. Vamos a programar esa instrucción. Muy bien, ya hemos programado la primera instrucción. Vamos con la siguiente instrucción. Bien, una vez que el servo o el motor comienza a girar, nosotros deseamos que nuestro programa encienda el LED inmediatamente, detecte la presencia a menos de 5 centímetros, que enciende el motor, pero que simultáneamente encienda el LED externo. Para ello vamos a agregarle esa instrucción adicional. Ahora ya el motor comenzó a girar y el motor va a girar indefinidamente hasta que algo lo detenga. En este proyecto nosotros hemos instalado este switch final de carrera precisamente para detener el motor, lo que significa que cuando la puerta se abra y toque el switch y lo active, en ese momento va a recibir una señal que le va a indicar al programa o a la placa que detenga ese motor. Vamos a colocar esa instrucción. Este switch nosotros inicialmente recomendamos colocarle un nombre al switch. Cuando lo cargamos en BitBlock, carguémosles el nombre switch puerta abierta. Ese es el switch, el switch que está conectado en el pin digital 13. Se va a llamar switch puerta abierta. Viene siendo este switch final de carrera, le colocamos el nombre. Y al otro switch le colocamos switch puerta cerrada. Coloquemos un condicional adicional. Si leer final de carrera. Bien, si leer puerta abierta es igual a 1, entonces detener o parar el servo. Bien, les explico un poco el funcionamiento de los switches. Estos switches son switches digitales. Los componentes digitales son aquellos componentes que mandan solamente dos señales a nuestra placa. En este caso, este switch manda solamente dos señales. Una señal es 1 o una señal 0. Cuando el switch se encuentra, digamos, en reposo o abierto, como en este caso, la señal que está mandando la placa es una señal de 0. Cuando la puerta activa el switch envía una señal de 1 a nuestra placa. Entonces, en nuestro programa vamos a utilizar que cuando el switch envíe una señal de 1, es decir, que la puerta la cerró, en ese momento se para el servo. Esa es la instrucción que acabamos de escribir. Ahora, ¿qué sucede? Si la puerta activa el switch está mandando una señal de 1. Y la instrucción que acabo de escribir es que mientras esto sea 1, el servo queda detenido. Lo que significa que no va a haber forma de cerrar la puerta mientras este switch esté presionado, porque está enviando una señal número 1. Yo debo cargar dentro del programa una instrucción que una vez que el switch se active, devuelva ligeramente la puerta de forma que suelte el switch y la señal siga siendo 0. Para ello le voy a escribir una instrucción de esperar. Es decir, le voy a decir que si al leer el switch de puerta abierta, es decir, cuando es igual a 1, que me pare el servo, pero que espere un lapso muy pequeño de tiempo, que va a ser en este caso de 150 milisegundos, y que luego gire en sentido contrario a nuestro motor, es decir, que lo gire en sentido horario. Pero necesitamos que lo gire solo un poco. Entonces para ello vamos a girarlo una pequeña fracción de tiempo. ¿Cuánto lo vamos a girar? Realmente vamos a girarlo solamente, vamos a girarlo 150 milisegundos de igual forma. Vamos a cambiar esta por 100. Entonces revisemos la instrucción.
Si leer el switch de puerta abierta es igual a 1, parar el servo, esperar 100 milisegundos y luego girar servo en sentido horario durante 150 milisegundos. Luego que eso suceda, necesitamos nuevamente parar el servo. Ok, revisemos el programa hasta el momento. El programa es el siguiente. Si leer ultrasonidos es menor que 5, girar servo en sentido antihorario, es decir, abre la puerta y enciende el LED simultáneamente. Luego, si la puerta activa el switch o el switch es igual a 1, se detiene el servo, espera 100 milisegundos, gira el servo en sentido contrario durante 150 milisegundos, una fracción de tiempo muy corta para darle solamente tiempo a que se deshabilite o se suelte el switch y que luego pare el servo. En este momento la puerta queda abierta. Ahora, como queremos que la puerta cierre de forma automatizada, establezcamos el tiempo. Por ejemplo, 5 segundos. Entonces, el servo está parado en este momento, está parado, y le escribo la función esperar, después que esté parado, esperar 5000 milisegundos o 5 segundos, y luego le digo que cierre la puerta. Recuerden que para cerrar la puerta necesito que el servo gire en sentido horario. Entonces, esperar 5 segundos y girar el servo en sentido horario. ¿Ok? Y la puerta va a regresar y va a cerrar. Bien, hasta ahí hemos identificado cuál va a ser el funcionamiento. Si el sensor detecta una presencia a menos de 5 centímetros, va a abrir la puerta, este switch va a detener el motor, lo va a regresar ligeramente solamente para que se deshabilite el switch, va a esperar 5 segundos y va a comenzar el proceso de cierre de la puerta. Ahora, el switch que tengo de este lado es el encargado de detener el cierre de la puerta. Entonces, ahora voy a escribir un condicional que si este switch es igual a 1, detenga el motor. Y con esto finalizo mi programa. En este momento, con la instrucción que le acabo de dar, cuando este switch lea que la puerta está cerrada, va a parar el servo. Pero ¿qué sucede? Que si el servo queda detenido con este switch y nuevamente va a haber una presencia al frente del sensor, no va a funcionar porque este switch tiene detenido el servo. Debo escribir una función similar a la que escribí de este lado para que la puerta se retire ligeramente de manera que me suelte el switch. Entonces, para ello vamos a escribir las mismas instrucciones que escribí anteriormente. Va a parar el servo, luego esperar 100 milisegundos, luego que gire el servo, pero en sentido antihorario, que espere 150 milisegundos, y que pare el servo. Por último, recuerden que al principio hemos encendido el LED, en ningún momento hemos escrito una instrucción para apagar el LED. Entonces, nosotros como queremos en este caso de que el LED se apague solamente cuando finalice el proceso de cierre de la puerta, agrego como instrucción final apagar el LED. Y hemos finalizado la construcción de nuestro programa. Vamos a revisar nuevamente la estructura del programa para que quede totalmente claro. Nuestro programa dice lo siguiente: si leer ultrasonidos es menor a 5 centímetros, girar el servo en sentido antihorario, es decir, que abre la puerta y que encienda el LED. Luego, si el switch de puerta abierta es igual a 1, es decir, que detectó la puerta, que me detenga el servo o que lo pare, que espere 100 milisegundos y que lo haga girar un poco en sentido contrario. Luego que pare el servo y la puerta va a quedar en ese momento abierta. Luego de 5 segundos va a girar el servo nuevamente en sentido horario, de forma que va a cerrar la puerta. Luego hay un condicional que dice que si el switch final de carrera de la puerta cerrada es igual a 1, que me detenga el motor, que espere 100 milisegundos y que lo gire en sentido antihorario un poco para que la puerta se corra a esta posición y suelte el switch.
luego que pare el servo y que me apague el LED. Ese es el programa, que es muy sencillo. Vamos a proceder a cargar nuestro programa a la placa. Para ello necesitamos el cable USB, el cual conectamos a la computadora y conectamos a nuestra placa. Es importante verificar cuando el programa esté cargando la placa mediante dos LEDs que tiene nuestra placa, uno llamado RX y otro TX. Los LEDs deben de parpadear. Si los LEDs no parpadean y le sale un mensaje en la pantalla como que proyecto cargado con éxito, no es real o no es cierto, el proyecto no ha sido cargado. Para que el proyecto cargue de forma correcta deben de parpadear los dos LEDs, el RX y el TX. Si los LEDs no encienden o parpadean y les sale un mensaje que el proyecto fue cargado, deben de reintentar nuevamente cargar el programa en la placa hasta que parpadeen los LEDs.